Alabado sea nuestro Señor amado Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y honor. El tema se titula La gracia. Es muy importante tener identidad sobre lo que es la gracia. Identidad de la gracia de nuestro Señor amado Jesucristo. Esa gracia que el Padre eterno nos ha dado y nos ha alcanzado y nos ha arropado su gracia. En el Antiguo Testamento la palabra gracia aparece más de 100 veces. Más de 100 veces aparece la palabra gracia. Luego en el Antiguo Testamento aparece 128 veces la palabra gracia. Ya la palabra gracia aparecía en el Antiguo Testamento. La palabra gracia aparecía ya en el Antiguo Testamento. Esa palabra gracia, cariño, gracia, risa, alegría, gozo. Esa palabra ya existía en el Antiguo Testamento. De hecho, Génesis capítulo 6, verso 8, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Está la palabra gracia. La palabra gracia termina con A. Gracia para con Dios y no gracia para con los hombres, que con S. Entonces, ahí es donde venimos nosotros a hablar de esa gracia que el Señor nos regaló, pero una gracia para no pretexto al pecado. Gálatas capítulo 1, verso 5, dice, Gálatas capítulo 5, verso 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos libertó, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. La gracia para liberar un pueblo de la esclavitud. La gracia para libertarnos de toda maldición. La gracia para redimirnos del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la escasez. De esa gracia es la que te quiero hablar. No una gracia de libertinaje. No, una gracia para estar sumergidos en la carne, en el pecado. No es esa, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5, 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos para amor y temor en el Señor. Esa es la gracia. La gracia que no tiene que ver con las cosas de carne, de mundo, de tendencias, de moda. Una gracia que el Señor nos ha dado para redimirnos y lavarnos y limpiarnos de toda maldición, de todo pecado, de toda obra de Satanás. Nos alcanzó la gracia. Nos alcanzó la gracia de Dios. Y de la gracia, de desgracia, de lo que de gracia recibiste. Y así como te lo estoy diciendo, la palabra gracia, en el Antiguo Testamento ya aparecía la palabra gracia. Y Noé halló gracia delante de Dios. Y Moisés también. Éxodo 33. Cuando nosotros nos vamos a Éxodo 33, ahí podemos ver cómo también ya la gracia estaba. Entonces no es que la gracia apareció en el Nuevo Testamento, ya la gracia existía desde el Antiguo Testamento. Ya existía la gracia de nuestro Señor amado Jesucristo. Existía la benevolencia, la justicia, la misericordia de Dios para liberarnos. Esa gracia preciosa ya existía. Éxodo 33, 12. Y dijo Moisés Jehová, mira, tú me dices a mí, saque este pueblo
y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia. No sé qué la gente pretende con la gracia en el Nuevo Testamento. No sé si una gracia de libertinaje. No sé si una gracia para la ocasión del pecado. No sé si es una gracia para la ocasión de la carne. O es una gracia para lo que es la santificación de Dios y la purificación y la limpieza. Una gracia para la salvación. Una gracia para ser libre de maldición, de muerte, para ser libre de ruina, de pobreza. Esa es la gracia de Dios. La gracia no tiene que ver con pecado. La gracia no tiene que ver con un poquito de levadura y leva toda la masa. La gracia no tiene que ver con que todo me es lícito, pero todo conviene. La gracia es para apartarse del mal. La gracia es para apartarse del pecado, de la corrupción. La gracia es para servirle a Cristo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcan. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia será contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia. Yo te estoy hablando del Antiguo Testamento, Éxodo. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, quiero hablarte de la gracia. La gracia no solamente aparece en el Nuevo Testamento. La gracia ya existía desde la antigüedad. Existía la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se revelaba en el pacto, en la palabra, en lo que es la promesa, juramento, los pactos. Ahí estaba la gracia, en la palabra, la misericordia. Ya estaba ahí en el Antiguo Testamento la palabra gracia. Luego la palabra gracia que estaba en el Antiguo Testamento aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento la palabra gracia. Pero eso nos da motivo para una gracia para la ocasión de estar nosotros en el pecado, la fornicación, el adulterio, la codicia, en el deseo, la carnalidad. No, la gracia es para redimirnos de toda maldición, te lo repito. La gracia es para redimirnos de toda maldición de la pobreza de Satanás que nos había traído sobre nosotros. Ya la gracia existía en Génesis. Dice que existía Noé. En Génesis 6:8. Génesis 6:8. Usted va a ver que ya la gracia existía. Entonces no entiendo qué es lo que la gente quiere hacer en estos tiempos sobre la gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ver? Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y dijo Jehová, raré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Génesis 6:7. Pero en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya Noé halló gracia. Abraham halló gracia, Isaac halló gracia, Jacob halló gracia, Moisés halló gracia. Toda la palabra de en el Antiguo Testamento, 128 veces aparece la palabra gracia, dándote a entender que la gracia existía en el Antiguo Testamento y existe. Y la gracia vino por medio de Jesucristo. Si luego vamos a Mateo, usted se va a dar cuenta en Mateo, lo que dice Mateo. Luego nos vamos a Mateo. Lo que dice Mateo. De todo. Mateo 4. Vamos para allá. Mateo 4.
Vamos a Mateo 4:14. Mateo 4:14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Saulo y tierra de Néctali, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. A los asentados en regiones de sombras de muerte. Esa es la gracia. La gracia para redimir a los que estaban sentados en sombras de muerte, en regiones de muerte, sentados en regiones de muerte, sombras de muerte. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, ante su hermano, que echaba las redes al mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo al instante de las redes, le siguieron. Entonces, la gracia es para que las personas que estaban asentadas en regiones de muerte, en sombras de muerte, entonces por la gracia se va la muerte y por la gracia entra la vida. Esa es la gracia. Yo no entiendo de gracia otra cosa. No entiendo de gracia libertinaje. No entiendo por gracia la carne. No entiendo por gracia pecado. No entiendo por gracia la corrupción. No entiendo por gracia perversión. Yo entiendo por gracia la salvación. Que la gracia entró para salvarnos de la muerte, como lo digo aquí lo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Saulo, Sapulón, tierra de Néctar, el camino del mar, al otro lado de Jordán, los galileos, gentiles. Los galileanos, ¿quiénes eran los galileos? Los galileanos, los gentiles, que somos nosotros, gentiles, y los gentiles estaban extraviados de la gracia. Eso es lo que quiere decir la gracia. Eso es lo que significa gracia, charima, gracia, la gracia de Dios, favor de Dios, misericordia de Dios para con los gentiles, con los impíos, los pecadores, los mundanos, que estaban fuera de la gracia, y para que la gracia los alcanzase y los arropase. Pueblo sentado en tinieblas. ¿Dónde estaba el pueblo sentado? En tinieblas, en oscuridad, en muerte, en cautiverio, en oscuridad, en ataduras, en prisiones, en enfermedades crónicas, en muerte. Pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. A los sentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Ve? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje genuino, un mensaje de oficio de los profetas: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, como profeta, pregonó a los gentiles, a los pecadores, a los asentados de regiones de sombra de muerte, le dijo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos, la gracia de Dios se ha acercado sobre ustedes. No confundamos libertinaje, no hagamos de las cosas de Dios cosas que no nos demanda la Biblia. No nos desenfoquemos de esa verdad. Primera de Pedro 5:10. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. ¿Qué es lo que dice? Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. ¿Viste? Por gracia soy salvo. Eterna en Jesucristo, después que nos llamó de su gracia, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, eterna en Jesucristo. Ahí está la palabra. Ahí está. Efesios capítulo 2. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Yo te voy a hablar de esa gracia, pero no una gracia corrompida, no una gracia de libertinaje, no una gracia por la ocasión del pecado.
en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la gracia. Efesios capítulo verso 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es gracia, mi hermano. La vida. ¿Viste? Que dijo primero, tierra de Sábulo, tierra de Néctali, pueblo asentado en sombra de regiones de muerte. Estaban los gentiles, los galileos que venimos de los gentiles, estábamos sentados en regiones de muerte. Y luego dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hello, hermano, por favor, glorifique a Dios. No se deje extraviar de la gracia. Tito 2:11. No se deje extraviar de la gracia. No se deje extraviar de la gracia. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hello. Más clarito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hebreos 4:16. Vamos a buscar Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Mira, la gracia es para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la gracia. Te estoy hablando de la gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia no es para la ocasión al pecado. La gracia no es para libertar la carne. La gracia no es para corrompernos. La gracia no es para adulterio. La gracia no es para fornicación. La gracia no es para hacer lo que yo desee. La gracia es para salvación. La gracia es para misericordia, favor y justicia. Ahora, ¿qué dice Romanos 5? Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. Justificado, la gracia te justifica. Por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia te justifica. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. Da gracias en todo. Esta es la gracia, que la gracia da gracia por todo y en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gracia. Ahora Romanos 7. Vamos a Romanos 7. Vamos a ver qué nos dice Romanos 7:25. Hermanos, nos han querido extraviar de la gracia, corrompiéndonos.
Nos han querido extraviar de la gracia, corrompiéndonos de la gracia, extraviándonos de la gracia, desviándonos de la gracia. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No te dejes extraviar de la gracia de Dios, no te dejes extraviar de la gracia de Dios, no dejes que te quiten la gracia. Aleluya. La gracia del Espíritu Santo. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo a los romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuidado con la ley del pecado. Cuidado con el pecado. El pecado no nos extravíe de la verdad en Cristo Jesús. Que no perdamos esa salvación. La salvación que Dios nos ha entregado. Estos son los tiempos más peligrosos. Estos son los tiempos donde las personas tienen que conservar la salvación, preservar la salvación, guárdese, cúbrase con la sangre de nuestro Señor amado Jesucristo. Luego vamos a Timoteo 1:12. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 1:12. El cielo para mí. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció. La gracia fortalece. Doy gracias a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo, porque lo tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias. La gracia fortalece, la gracia te prospera, la gracia te bendice, la gracia te coloca, la gracia abre puertas. El pecado cierra, pecado es maldición, pecado es pobreza, ruina, pecado va contra la gracia, pecado es muerte. Tú decides, tú lo decides. Hebreos 10:29. ¿Qué dice Hebreos 10:29? Hebreos 10:29, mi hermano. Yo no me voy a extraviar de la gracia por persona. I'm sorry. Fíjate lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mi madre, anota ese. Anota esto, anotalo. Anota Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Ah? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mira lo que dice Hebreo. Mira lo que dice ahora Génesis 3:21. Vamos a Génesis 3:21. Génesis 3:21. Control. Fíjate lo que es la gracia. La gracia reviste. La gracia reviste a los desnudos. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y lo vistió. La gracia viste, reviste y viste de la desnudez del pecado. Cuando el pecado entra, trae desnudez. Pero cuando la gracia entra, viste y reviste. Y les hace pieles de túnica y los viste, los cubre de la desnudez, de las vergüenzas del mundo y del pecado. Eso hace la gracia. Eso lo hace la gracia. Juan 1:14. ¿Qué dice Juan? Vamos a Juan. Vamos cerrando.
Vamos a ver qué dice Juan. Juan 1, 14, 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, 1:14. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo, hablando de Cristo. En cuanto a la carne, te estoy hablando del verbo Cristo, se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gracia trae gloria, la gracia revela la gloria, la gracia trae los unigénito del Padre, la gracia trae la llenura del Espíritu Santo, la gracia trae la verdad, la justicia, la misericordia. Ay, santo. Volvemos a Hebreo. Vamos, no te canses, alábale que Él vive. Adora al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Alábale que Él vive, adora, busca su presencia. No te aparte. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Mira, la gracia se puede dejar de alcanzar. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, pues torbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura, pues torbe, y por ella muchos sean. O sea que la gracia te puede dejar de alcanzar. La gracia, brotando amargura, ira, enojo, rabia, pleito, celo, el espíritu de gracia se contrita. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 33. Su misericordia es. Éxodo 33, 12. Vamos al 12. Y digo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia, mi sol. Hermano, la gracia es el favor. La gracia es el favor de Dios. Éxodo 33, 12. Lucas. Cuando vamos a Lucas, aquí encontramos también la gracia en el Nuevo Testamento. Gracias, la gracia de Dios. La gracia de Dios entonces aparece también en el Nuevo Testamento. Una virgen desposada con un varón que llamaba José, de la casa de David, y el nombre de David era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, Dios sabe, muy favorecida el Señor contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, mas cuando ella le vio, se turbó por su palabra y pensaba que su iba a tener. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La gracia se concibe, la gracia te hace concebir, la gracia trae fertilidad, la gracia produce, hace producir, hace posicionar, empoderar. La gracia, hello. Yo te estoy hablando de gracia de libertinaje. La gente tiene hoy una gracia de libertinaje, de corrupción, de pecaminoso, de lujuria, de lascivia. En la gracia se ha perdido el ayuno, se ha perdido la oración, se ha perdido la vigilia, se ha perdido la palabra, se ha perdido el temor, el principio de la sabiduría, el temor a Dios, y se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido ese temor. Ahí te lo leí ya. Mateo, también yo te lo leí Mateo, fue lo primero que te leí Mateo. Mateo 4:14 te lo leí. Una gracia para los gentiles fue donde comencé y voy cerrando el tema de gracia. Una gracia que le plació al Padre de darnos, una gracia que le plació al Padre de inyectarnos para traernos salvación, para traernos vida eterna, para liberarnos de la muerte, del pecado,
para liberarnos de toda corrupción pecaminosa por Satanás, para liberarnos de la tentación, como lo dice su palabra en Mateo, y líbranos de la tentación, y líbranos del mal, y líbranos de la tentación, para librarnos de tentaciones, para librarnos del mal, para liberarnos de toda muerte, todo pecado, de todas enfermedades crónicas. Esa es la gracia. No te estoy hablando de gracia de libertinaje, de gracia de hacer lo que yo quiero porque estoy en la gracia, y la gracia no me condena, no me juzga. No, espérate, porque en los tiempos del Nuevo Testamento había un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, y le dijo a Ananías y Zafira: porque has mentido al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Porque Satanás llenó en tu corazón para mentir al Espíritu Santo y ha sustraído, y dice que en la gracia Ananías y Zafira murieron. Entonces la gente piensa que la gracia no puede traer las consecuencias por el pecado, las consecuencias por la desobediencia, las consecuencias por la desobediencia hacia Dios. También acarrea condenación, acarrea juicio. Cuidado, no te extravíes de la gracia, no te apartes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mantente vestido, revestido y vestido de la gracia de nuestro Señor, lleno de poder, de unción. Aleluya. Esa gracia divina, esa gracia preciosa que vino para con nosotros, como lo dice aquí cuando entramos en la introducción de Mateo 4, 14 al 25. Mateo 4, 25. Mateo 4. Vamos a ver qué dice Mateo 4. Mateo 4, 14. Para que se cumpliese, fue la introducción cuando comencé y para cerrar. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dice cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de los Galileos. ¿Sabe qué eran los Galileos? Los gentiles. ¿Qué somos nosotros? Gentiles. Alábale que él vive. ¿Y cómo estaba el pueblo de los Galileos, los gentiles? Estaba el pueblo sentado en tinieblas, en oscuridad, en muerte. Aquí está. Vio gran luz. Esa es la gracia. La gracia alumbra. La gracia resplandece esplendor. La gracia trae salud, sanidad, liberación. Y a los asentados en regiones de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves? Ahí está la gracia. Te hablé de la gracia. Y no te hablé de un libertinaje. Alábale que él vive. No te hablé de otra cosa de la cual hoy nos quieren enseñar, de corrompernos. Quieren corromper nuestras carnes, corromper nuestro espíritu, corromper nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras bocas, nuestro ser. Quiere ser corrompido con la carne, con la inmundicia, con el mundo, y ese deseo pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Alábale que él vive. No te dejes corromper, no te dejes robar de la gracia, no dejes que brotando alguna raíz de amargura dejes de alcanzar la gracia, dice la palabra. Apártate del mal y del bien, pastor, profeta Jimmy Rincón, al cual les bendice de una manera sobrenatural. Cúbrete con la gracia, revístete con la gracia. Y dice que Adán, en Génesis 3:21, y dice que Adán y Eva, por el pecado, quedaron desnudos y Dios los cubrió con túnica. La gracia cubre, la gracia tapa, la gracia viste, reviste, inviste. La gracia, la misericordia nos libra de la muerte y del pecado. Mantente firme, alaba a Dios, exalta el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Hay poder en la sangre del Señor. El Señor les bendiga de una manera sobrenatural.